Sabemos que en mecánica cuántica un sistema físico está descrito por la función de onda psi. Representamos esto de la siguiente forma. Sistema representado por la función de onda psi, TRT, que es una solución de la ecuación de Schrödinger que está a su vez caracterizada por algún potencial V o equivalentemente por el hamiltoniano del sistema. Es decir, esta psi satisface que IH barra, la derivada de la psi con respecto del tiempo, es igual a el hamiltoniano, y aquí el hamiltoniano es el que caracteriza el sistema, y la psi al estado del sistema. El módulo cuadrado de psi nos da la densidad de probabilidad. Es decir, que el diferencial de probabilidad en algún elemento de volumen está dado por psi de RT conjugado por psi de RT diferencial de R. Número 3. Me equivoqué aquí. La ecuación debería ser ecuación 2. Lo voy a poner. Muy bien. Entonces, sin embargo, la densidad de probabilidad no es la única información que podemos extraer de la función de onda 1. En mecánica cuántica, las magnitudes físicas se asocian con operadores. O sea, entonces a eso le llamamos, por ejemplo, a las magnitudes físicas las asociamos, que también le llaman a las magnitudes físicas observables, ¿no? A las observables, que pueden ser, por ejemplo, la posición, ¿no? La velocidad o el momento. Las observables las asociamos con operadores. Así como el estado del sistema que decíamos en la relación 1, estado del sistema se asocia con una función de onda, la caracterización del sistema se hace a través del hamiltoniano. O sea, este caracteriza el sistema físico, cuyo estado está dado por la función de onda, y las magnitudes físicas que podemos medir o los observables se representan o se asocian con operadores. A continuación vamos a hacer una lista o un recuento de los operadores principales o elementales que vamos a utilizar durante este curso. Entonces hacemos una lista de operadores elementales. Aquí a la derecha. Entonces ponemos así: operadores elementales, o podríamos saber decir también magnitudes físicas elementales con las que vamos a estar trabajando. A ver, elementales. Pues la más fácil o la más sencilla es la oposición. La posición le vamos a poner posición, que la vamos a representar con X gorro, y su forma funcional, digamos, es la X. El momento sería otro operador elemental que lo representamos con P gorro, y nosotros sabemos que se representa con IH barra en una dimensión como derivada con respecto de X. Bueno, en 3 dimensiones pues sería aquí, la posición sería Y, Z, y tendrías también el R, ¿no? O sea, podríamos poner aquí R, ¿no? Que sería en 3 dimensiones. El momento en 3 dimensiones pues sería el P gorro volt, ¿no? O negrita, es IH barra nabla, que significa pues menos IH barra derivada de X, derivada de Y, derivada de Z, ¿no? También tenemos la energía potencial, y la energía potencial pues sería el V de X gorro, y entonces en la representación esta que estamos haciendo de la posición pues sería V de X. También podríamos tener o tenemos la energía cinética. La energía cinética la representamos con T, y pues la representación sería pues P cuadrada, ¿no? Sobre 2m, es H barra cuadrada sobre 2m por el laplaciano
3 dimensiones, o en una dimensión pues sería menos h barra cuadrado sobre 2m por la derivada segunda con respecto de x al cuadrado, ¿no? Y esas serían 2 dimensiones. También tenemos el hamiltoniano, que sería hamiltoniano es h, lo representamos con h, y pues su representación pues es la de t más v, ¿no? Que están arriba, ¿no? Entonces, por ejemplo, el operador de posición es el x, el operador de momento es el p, la energía potencial, la energía cinética, el hamiltoniano. Por ejemplo, podemos construir otros operadores. Por ejemplo, si uno quisiera construir el operador de momento angular, utiliza la misma receta que sabemos, y se le podemos poner L, la misma receta del operador de momento angular en mecánica clásica, que es R cruz P. Entonces agarraría el operador de posición R cruz el operador de posición P. Y esta sería la misma, el operador de momento angular L en mecánica cuántica. Pero otra vez es un operador, ¿no? Bueno, entonces estas son los operadores elementales que podemos, y a través de ellos, de esa representación, podemos extraer, si conocemos la función de onda, información sobre el estado del sistema. Sin embargo, de la misma manera que la función de onda no nos puede proporcionar información definitoria sobre la posición de la partícula, sino solo nos dice con qué probabilidad podemos encontrarla en cierta región del espacio. De la misma manera, en general, uno no puede saber qué valor de la magnitud física o de la observable o del operador tiene la función de onda. A veces que sí, pero en general no. Sino nos puede decir con qué probabilidad mediremos una cosa y con qué probabilidad mediremos otra. Por el momento no vamos a calcular esas probabilidades porque esas se van a calcular en un curso posterior. Lo que sí vamos a calcular en este curso son los valores esperados, y de eso trata este video. Entonces, vamos a considerar, para poder hablar del valor esperado, vamos a borrar la parte izquierda del pizarrón, ¿no? Entonces, borramos y queremos calcular los valores esperados, que, digamos, de la forma en la que vemos como lo escribimos, es básicamente como un tipo de promedio, pero luego vamos a platicar acerca de cómo se interpreta este promedio. Pero bueno, entonces vamos a dar la definición primero matemática. Entonces, considere la variable observable física A, considere la observable física A, ¿no? Donde A puede ser posición, momento, energía potencial, momento angular, y sea A gorro el operador asociado. A dicha variable. Entonces, si ADR, donde AR es la posición, es el valor de la observable A, en posición X, o digamos, ADR sería como lo que está en la columna derecha, digamos, lo que voy a poner aquí en este cuadro, ¿no? Esto que está en este cuadro, digamos, es la ADR, ¿no? ¿Cómo se ve ese operador? Como función de la posición. Entonces, si ADR es el valor de la observable A en posición X, o no, en este caso sería R porque le puse en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces voy a borrarlo. Entonces, en la posición R, definimos el valor esperado de A, como sigue.
valor esperado, y lo ponemos en estos paréntesis como triangulares, o bueno, eso lo vamos a poner así, y como la integral sobre todo el espacio de psi. Esta psi tendría que estar normalizada, ¿no? Entonces, si quiere le ponemos esto, pero a veces no lo ponen en los libros, pero uno sobreentiende que está normalizada. Si no está normalizada, hay que normalizarla antes, o podemos cambiar la expresión, pero yo digo que mejor normalicemos las funciones y así es más fácil. Entonces, la función normalizada conjugada por ADR, que es la representación en espacio, así le dicen, de psi de R, sin conjugar, tilde, diferencial de R. Esta sería nuestra ecuación 5, creo. Y eso es el valor esperado de A. En una dimensión, pues nada más hay que hacer la integral, pues en una dimensión. Entonces sería la integral, sería la A en una dimensión, la integral de menos infinito a infinito de psi de xt conjugado, tilde, por A de x, por psi de xt, diferencial de x. La ecuación 6, ¿no? En una dimensión se simplifica. Y hemos supuesto, ¿no?, que psi por psi conjugado, integral sobre todo el espacio en una dimensión o dos dimensiones, da 1. Voy a poner diferencial de s, ¿no?, como general. Da 1. Entonces está normalizada la función. Esto es el valor esperado de la función. Sin embargo, a veces el valor esperado, o sea, el valor esperado es, ahorita vamos a discutir algunos ejemplos hipotéticos para que les quede claro o no recuerden la definición, porque ustedes ya llevaron un curso de probabilidad, pero, digamos, lo vamos a platicar más adelante. Sin embargo, lo que nos da el valor esperado, pues así como el nombre lo dice, es como lo que uno esperaría, formalmente así diríamos que es lo que uno esperaría si repitiera el experimento infinitas veces y sacara el promedio. Eso es el valor esperado. Sin embargo, a veces el promedio, como ustedes saben, no nos da suficiente información del sistema. Y entonces tú quieres caracterizar qué tanto se desvía mi distribución con respecto a ese promedio. Entonces, para eso se obtiene otra cantidad FIS, otra cantidad que estadística, digamos. Bueno, pues leamos cuántica aquí, ¿no?, porque nuestros promedios son promedios cuánticos, que nos dice qué tan distribuido voy a estar en torno a este valor esperado. Y a esta cantidad le llamamos el error. Voy a definirlo a continuación, le voy a borrar la columna de la derecha y voy a poner el error asociado a una variable. Entonces lo vamos a dejar aquí a la derecha. Y esto va a ser el error asociado a la variable. Entonces, además, definimos el error asociado a una variable A como sigue. Definimos el error. Hay diferentes nombres que le ponen a esta cantidad, ¿no? Pero el error asociado a la variable A. Y lo denotamos por delta de A, que es igual a el valor esperado de la variable al cuadrado menos el cuadrado del valor esperado de la variable. Esa sería nuestra ecuación 7. Y bueno, aquí lo que tendríamos que hacer es utilizar la definición de 5, pero cuadrar el operador para obtener el primer término y luego sacar el promedio y restarle el cuadrado de ese valor. Pero, ¿qué nos dicen estas cantidades? Para familiarizarnos con lo que significan, vamos a hacer un video posterior, o les voy a contar algunos ejemplos, pero aquí vamos a dejar este video para que esté corto.